Qué bendición compartir las Escrituras y también las enseñanzas de vida. El tema de esta semana es el poder del testimonio personal. Vamos a hacer un repaso, un resumen, vamos a hacerlo en 7 puntos importantes. Y en primer lugar, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Hechos capítulo 4 nos cuenta allí, de paso es el versículo de memoria, dice así: porque no podemos dejar de decir aquello que hemos visto y aquello que hemos oído. Y sin duda esto es una gran verdad. Ninguno de los que hemos experimentado con Jesús una vida nueva, una vida transformada, hemos nacido de nuevo en Jesús, podemos dejar de hablar, de testificar, de decir aquello que hemos oído, aquello que hemos visto, aquello que hemos vivido. Hay un poder inusual en el testimonio personal. Sin duda es diferente contar la experiencia de otros, por más bonita, sin duda. Y es diferente contar nuestra propia experiencia. Hay convicción, hay poder y Jesús lo usa para tocar muchos corazones. En segundo lugar, para aquellos que a veces decimos, de repente mi experiencia no es tan amplia, tan rica, vamos a decir que Jesús usa inclusive a testigos inusuales. Vamos a leer la historia de Marcos, capítulo 5, es la historia del endemoniado gadareno. Y este hombre, después de haber sido liberado por Jesús, antes andaba en los sepulcros, antes había asustado a mucha gente, había traído dolor a su propia casa, y ahora que fue liberado por Jesús, Jesús le da una tarea. Marcos 5, 19 dice: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué interesante. Este fue el primer misionero que Jesús envió. No había pasado años con Jesús, pero su experiencia personal con Jesús era un testimonio poderoso. Ahí donde había traído miedo, ahora llevaba esperanza. Ahí donde era una vida perdida, ahora era una vida renovada. Y acá hay un gran ejemplo de cómo Dios nos puede usar en nuestra propia casa, con los nuestros. Y en el caso de este hombre endemoniado, ahora liberado, predicó en Decápolis, que son 10 ciudades, y sin duda testificó en su casa. En tercer lugar, podemos ver que proclamamos a un Cristo resucitado. Ahí Mateo, el capítulo 28, el versículo 5, cuando las mujeres fueron a visitar la tumba de Jesús para llenarle de ungüentos y de especias, el ángel se le apareció y dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue resucitado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. Versículo 7. E id pronto y decid a los discípulos: ha resucitado de los muertos. Qué poderosa noticia la que llevaban María, Marta, llevaban a los discípulos. Jesús está vivo. Y entonces también podemos decir que hay poder porque testificamos de un Jesús vivo, de un Jesús real, que camina con nosotros día a día, al quien oramos, al que le compartimos nuestras angustias y alegrías. Predicamos de un Jesús vivo. Ahí hay mucho poder. En cuarto lugar, las vidas transformadas sin duda marcan la diferencia. Y esto está registrado en el libro de Hechos, capítulo 4. Vamos a ver Hechos, capítulo 4, y es la experiencia de Pedro, de Juan. El versículo 13 dice: entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se admiraban y reconocían que habían estado con Jesús. Estos hombres no paraban de hablar de Jesús, de lo que significaba Jesús, no paraban también de hablar de su experiencia personal. Pedro, un hombre iracundo, Santiago y Juan, hijos del trueno, así eran apodados, Tomás, un hombre incrédulo, escéptico, todos ellos testificaban de Jesús. De paso también decir que además de tu experiencia con Jesús, ellos tenían un encuentro diario con Jesús. Y eso tiene poder. No solo nuestra experiencia transformadora en un inicio, sino lo que Jesús significa día a día, nuestra intimidad, nuestra comunión con Él, al caminar con Él cada día. En quinto lugar, queremos contar la experiencia de Pablo. Está narrada en Hechos, el capítulo 26, y cuenta Hechos 26 cómo Pablo
cuenta su experiencia delante de Jesús cuando él era perseguidor de cristianos, estaba yendo camino a Damasco, se encontró con Jesús, Jesús transformó su vida y él dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y empezó un ministerio, una misión especial, predicándole a los no judíos, claro, también a los judíos, pero especialmente a los gentiles no judíos. Y entonces Pablo cuenta su experiencia. De acá algo especial para también tomar como ejemplo, es que testificar no solo se trata de nosotros, sino especialmente se trata de Jesús. Pablo habló de su experiencia, pero no se centró solo en él, sino hablaba de las maravillas, de lo que es Jesús, de lo que significa, de quién es Jesús y cómo él predicaba con pasión de Jesús, porque Jesús era todo para él de ahí en adelante. Entonces, no solo se trata de mí, de quién soy, de dónde vine y cómo me pasó, sino especialmente de lo que Jesús ahora significa también. En sexto lugar, podemos decir, a través del mismo ejemplo de Pablo, que el Señor nos puede poner en lugares que ni imaginamos y con personas que ni siquiera esperamos. Y este fue el caso de Pablo. Acá en el capítulo 26 narra su experiencia delante del rey Agripa. Y entonces en el versículo 27 le dice: ¿crees, rey Agripa? ¿Crees a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Interesante, Pablo delante de un rey. Y un día Jesús, ¿dónde nos pondrá? Podemos estar preparados para cuando nos pone delante de una autoridad, delante de alguna persona muy ilustrada, delante de alguien muy importante, quizá famosa, quizá un rey, quizá una autoridad. Y entonces, en el nombre de Jesús, podemos predicar, podemos contar nuestra experiencia. Podrán discutir inclusive algún tema de lo que hablamos de la Biblia, podrán discutir alguna teoría, podrán discutir de repente hasta algún principio, pero no podrán negar nuestra experiencia personal. El rey Agripa dijo: por poco y me persuades. Pablo le dijo: no importa si fuera por poco o por mucho, con tal que te entregues a Jesús. Así que Dios también puede usarnos, inclusive delante de personas importantes y, como este caso, un rey. En séptimo lugar, quiero dejarte una tarea. Y antes de manifestar la tarea, quiero leer algo para ti que está en la lección del día viernes. Dice así: compartir las verdades de la palabra de Dios. Nuestro testimonio personal tiene mucho más que ver con la liberación de la culpa, tiene que ver con la paz que experimentamos, con la misericordia que recibimos, el perdón que vivimos, la fuerza, la esperanza y la alegría que hemos encontrado en el don de la vida eterna que Jesús nos ofrece. Entonces, nuestra experiencia de testimonio personal, qué bendición tiene que ver ahora con que somos libres de culpa y podemos contar la gracia que hemos recibido, la paz que experimentamos, el perdón que vivimos, la esperanza que tenemos caminando diario con Jesús y esperando encontrarnos pronto con Él cuando venga por segunda vez. Todo eso sin duda es un testimonio poderoso. Dios nos bendiga, Dios te guarde. Y ahora entonces dejo la tarea. En primer lugar, piensa en alguien que pudieses hablarle en 2 minutos, de repente alguien en el paradero de autobús, de repente en un viaje corto, o de repente en alguien que está a punto de morir. ¿Cómo contases rápidamente tu experiencia transformadora en Jesús? Y entonces aquí con 3 formas. En primer lugar, un poco de lo que fue el pasado, cómo era tu vida antes. Segundo lugar, cómo te encontraste con Jesús y la alegría que fue encontrarte con Jesús. Es un poco de tiempo más. Y en tercer lugar, puedes explayarte más tiempo en decir lo que ahora significa Cristo en tu vida y cómo caminas con Él en paz, sin culpa, perdonado, con esperanza y feliz con el Señor. Que Dios nos bendiga. Recuerda, tu experiencia personal tiene mucho poder y tu experiencia diaria con Jesús renueva ese poder. Que Dios te use, que Dios te lleve a lugares y que puedas estar preparado en Jesús para testificar en su nombre. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos la bendición de poder hablar de ti. Grandes cosas has hecho por nosotros y no podemos dejar de hablar, de decir, de testificar aquello que hemos visto, aquello que hemos oído, aquello que hemos vivido y vivimos contigo.
Úsanos, Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.